Hola, muy buenas tardes con todos. Bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta conexión. Mi nombre es Álvaro Quispe, soy abogado asociado del Estudio Carrión y en esta oportunidad pues vamos a tratar sobre un tema muy importante, pero que a veces pasa desapercibido, ¿no? El título de esta exposición es Prevención de delitos en el comercio exterior, claves para una operación sin riesgo. La idea de este webinar para todos los que nos están escuchando está dirigido básicamente, pues, a aquellas personas, empresarias, dueñas de una empresa que se dedican a la importación y exportación. Y entonces, en este webinar, lo que yo voy a hacer desde mi experiencia como especialista en derecho penal y delitos aduaneros, voy a darle algunas pautas para quienes están en estas prácticas de comercio exterior, como aquellos que quieren emprender sobre qué riesgos existen en esas operaciones que, aunque como yo lo acabo de mencionar, pueden pasar desapercibidas en el día a día, en realidad involucran muchos temas importantes. Vamos a proyectar unas diapositivas. Me dan un segundo. Nicole, si puedes apoyarme con las diapositivas. Bien, entonces, si ya pueden visualizar las diapositivas, vamos a empezar. Antes que nada, quiero que entiendan un término que es muy importante, que es, ¿qué significa el comercio exterior, no? En realidad, este término, aunque puede no sonar para muchos conocido, es lo que engloba en realidad todas las operaciones que realizamos comúnmente el día de hoy, quienes nos dedicamos pues a este rubro de las importaciones y exportaciones. El comercio exterior reúne estas actividades, importaciones, importaciones y exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Bien, cuando hablamos de comercio exterior, como ya les dije, es toda actividad coordinada que permite que una mercancía salga o ingrese al país cumpliendo una secuencia de actos: contratación, transporte, documentación, trámites, pagos y formalidades ante la SUNAT. Importación, por ejemplo, implica que el día de hoy, por ejemplo, yo quiera comprar un producto en el extranjero, ya sea porque me interesa la calidad, el precio que ofrece y las características que ofrece el producto. Entonces, la operación que nosotros hacemos, pues, comprar un producto en Amazon o en otra plataforma virtual, esa es una actividad de importación. Exportación es todo lo contrario. Los que nos dedicamos pues a tenemos un negocio y pues si queremos vender productos para el extranjero, a China, por ejemplo, textilería, lo que nosotros enviamos para el extranjero, ese es un acto de exportación. Entonces, teniendo claro el significado de ese término de comercio exterior, que implica importaciones y exportaciones, y que identificamos pues que son esas actividades que los que nos dedicamos a este rubro son eso, exportación, importar y exportar, hay que ahora conocer cuál es el panorama actual de este comercio exterior. Con el avance de las tecnologías y las facilidades hoy en día para poder realizar operaciones en línea, hoy que vivimos en un mundo ya digitalizado,
donde básicamente pues desde la comodidad de nuestras casas podemos hacer cualquier tipo de operación en línea, han incrementado casi en un 70% lo que son las importaciones y exportaciones, al menos la data que tenemos de aquí en Perú. Hoy en día, pues, más son las empresas, más son las personas que se dedican a esos emprendimientos e-commerce para comprar productos del extranjero a un precio más barato y venderlos aquí. Ahora, pues, que se acercan las épocas de fiestas navideñas, pues, se van a incrementar mucho más ese tipo de actividades, ¿no? En lo que resta de este periodo del año. Pero así como viene, pues, el incremento, gracias al avance de las tecnologías, también se suma un factor importante en este panorama, que es, y es el ente que entra pues a regular todo este tipo de actividades de exportación e importación, que es las aduanas. Sé que muchos de ustedes han escuchado de aduanas, ya sea por noticias o por otros medios, pero aduanas es quien se encarga de regular ese tipo de operaciones. Entonces, con el avance de las tecnologías, la entidad de aduanas también ha ido progresando en ese sentido, continúa impulsando la digitalización de sus procedimientos y ahora todo pues está en plataformas virtuales, ¿no? Pero hay un factor más y es importante, que es muy importante que ustedes conozcan en este panorama actual. Tanto es el crecimiento de las actividades de comercio exterior y tanto es así también el incremento, pues, de la digitalización de los procedimientos en aduanas, que ahora también como un efecto dominó ha generado, pues, un control más riguroso en cuanto a lo que implica información que nosotros debemos, obligados estamos, cuando realizamos este tipo de operaciones, a señalar, como son, por ejemplo, lo que es información que declaramos en las declaraciones aduaneras sobre el producto que estamos adquiriendo, ¿no? Pero bueno, este es, eh, este es el panorama actual para que lo tengan presente. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que es el marco legal. Bien, ya ustedes conocen de lo que al público que me estoy dirigiendo, que se dedica a este tipo, a este rubro de las importaciones y exportaciones, como aquellos que estén interesados también en esto, no solamente tienen que conocer cuál es el panorama actual, sino también tienen que conocer, y es muy importante, el marco legal. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué tan importante es eso para mí? Yo me dedico pues a realizar mis compras, no pasa absolutamente nada, pero la idea es que ustedes también se lleven un conocimiento de las leyes, las normas que rigen justamente esas operaciones que son la actividad que ustedes realizan diariamente, lo que genera ingresos para ustedes. Y en este marco legal, lo que ustedes sí tienen que tomar en cuenta es que existen dos leyes muy importantes, que es la Ley General de Aduanas, que está regulado en el decreto legislativo número 1053, así como sus modificaciones, y la Ley de Delitos Aduaneros, la Ley 28.008 y sus modificaciones. Y aquí voy a detenerme para darles una explicación sucinta, pero muy consolidada de lo que abordan estas ambas leyes. La primera norma que debemos conocer, y como ya la acabo de citar, es la Ley General de Aduanas. Esta ley literalmente es el manual que regula cómo deben ingresar y salir las mercancías del país. ¿Ok? Allí se establecen las reglas del juego sobre declaración, control, pagos, permisos, inspecciones y obligaciones del importador como el exportador. La Ley General de Aduanas define en sí qué documentos debo presentar, cómo declarar el valor real del producto que estoy adquiriendo, cómo se calcula el impuesto también para los productos que estamos adquiriendo y qué pasa si hay errores, porque en esta ley también es importante que sepan, están consignadas las infracciones que uno puede cometer, pero eso ya lo vamos a ver
en unos momentos. También esta ley es importante que ustedes conozcan que regula el rol de todos los intervinientes en este proceso de importación, exportación, el despachador de aduanas, los almacenes, los transportistas y todo el proceso, ¿no?, que implica. Si esta ley no se cumple, la consecuencia suele ser administrativa, bajo los alcances de esta norma, multas, comisos, suspensión, pero ahora vamos a ver la otra segunda ley que es importante, que ya no solamente pues implica su vulneración, una infracción administrativa, sino también puede incluso conllevar a una responsabilidad penal. Entonces, el mensaje que tienen que llevarse ustedes sobre este marco legal con respecto a esta primera norma es que la Ley General de Aduanas es el reglamento de este partido, de las operaciones que ustedes realizan a diario, de importación, exportación, tienen que conocer y no pueden escapar de ello, de la Ley General de Aduanas. Aquí están las reglas del juego, como se los acabo de decir, que todos los importadores y exportadores deben seguir. Si las cumplo, no tengo problemas en principio. Si las incumplo, pues hay indefectiblemente sanciones. La segunda norma que deben conocer también ustedes que se dedican a ese tipo de actividades es la Ley de Delitos Aduaneros, y es la que nos vamos a abocar un poco más a detalle en unos minutos. Esta segunda norma es mucho más delicada, obviamente. Es la Ley de Delitos Aduaneros, donde se regula no el procedimiento, ojo, sino las conductas que el Estado considera delitos, delitos aduaneros, es decir, esos hechos graves que pueden tener hasta incluso penas de cárcel, ¿no? Esta ley define, y lo vamos a ver más adelante, ya en la parte, casi en la parte final, qué es el delito de contrabando, el delito de defraudación de rentas de aduanas, el delito de financiamiento de delitos aduaneros, la receptación aduanera y el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. Bien, entonces ustedes tienen que quedarle claro que la ley de delitos aduaneros es el Código Penal del Comercio Exterior. Aquí no hablamos de multas ni comisos, aquí hablamos de delitos estrictamente que pueden llevar a procesos, una investigación penal y incluso puede llegar a un escenario de que uno pueda tener una condena. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si me ayudan con las diapositivas, Nicole. Vamos a pasar a la diapositiva, ahora pues conociendo el marco legal y riesgos, el marco legal aplicable a este tipo de operaciones, vamos a conocer cuáles son los riesgos, los errores que comúnmente se cometen en ese tipo de actividades, esas operaciones de comercio exterior. Bien, entonces, como les dije, las operaciones que comúnmente realizamos a los que nos dedicamos a esto pueden generar no solamente una infracción a la ley aduanera, que conlleva pues a una sanción administrativa, sino también pueden generar una vulneración a la ley aduanera, que eso ya implica un tema mucho más grave, que es la comisión de un delito. Bien, tenemos como una de las primeras actividades más comunes o los errores más comunes es cuando nosotros presentamos documentación incompleta o inconsistente. ¿Qué significa esto? Omitir la presentación de la factura comercial o del conocimiento de embarque en los términos previamente declarados. Ocurre, y aquí vamos a detenernos en cada punto. Les he preparado 5 riesgos, 5 errores comunes que se pueden cometer en este tipo de actividades. La primera es, pues, como les acabo de citar, documentación incompleta e inconsistente. ¿Qué significa esto? Se preguntarán. Ocurre, como ya les acabo de repetir, cuando la información que uno ingresa al momento de adquirir un producto en el extranjero es incompleta, ¿no? O no es del todo clara, no coincide con lo declarado. Yo compro, por ejemplo, y eso nos ha pasado aquí en la firma, nos ha llegado un caso, pues, de un cliente que compró unos transformadores en el extranjero y quiso traerlo, pues, a través de una empresa importadora,
pero al momento de, bueno, de que el producto llegó, la información que él llenó en los trámites aduaneros no coincidía con las características del producto. Evidentemente, pues lo que nosotros sustentamos ahí es que en realidad él compró un producto distinto al que le fue enviado. Eso se trató de un error en el proceso de embalaje e importación, pero puede pasar. Puede pasar que el día de hoy tú has comprado un producto en Amazon, has comprado un equipo electrónico, un PlayStation, y tú lo has declarado así en aduanas, has ingresado toda la información correcta, pero te llega otro tipo de producto. Entonces, cuando llega, pues, luego los operadores de aduanas y hacen la verificación, van a ver que no coincide la información, lo van a considerar como una información que no es real. Entonces, eso puede generar dos cosas: una infracción administrativa, como también puede generar, pues, una consecuencia, una responsabilidad penal. Es un riesgo, claro, porque la SUNAT considera esta inconsistencia como una señal de riesgo y que afecta obviamente pues el perfil del importador, y como les acabo de repetir, puede activar una infracción administrativa, el pago de una multa. Y bueno, si es que incluso pues como en el ejemplo de lo que les acabo de señalar, la información que se consigna no difiere en lo absoluto con el producto que ha ingresado, podría incluso generarse un delito, una investigación por un delito de defraudación y de contrabando. Para explicárselos con un ejemplo, para que sea más sencillo la explicación, para un ejemplo, ¿no? Una empresa importa zapatillas desde China, ¿ok? El proveedor consigna en la factura 500 pares, pero el documento donde indica pues la cantidad de las zapatillas, o como se le dice también el packing list, indica 550. Cuando el funcionario de aduanas afora la mercancía, encuentra un poco más, 552. La diferencia, ustedes dirán, es mínima, solamente 52, pero genera la presunción de que tú has ingresado información que no es correcta. Entonces, la SUNAT puede interpretar que se quiso ocultar tributos por los 52 pares adicionales. Eso genera una multa más el comiso. Incluso esto puede generar que luego haya un informe de la misma entidad si considera que se trató de un acto intencional, ¿no? Entonces, un simple error en la factura o en el packing list mal hecho puede tumbar toda la operación que tú con buenas ganas y esfuerzo quisiste realizar en el extranjero, ¿no? Que la compra que quisiste realizar en el ejemplo que les puse de las zapatillas, ¿no? Y lo que pareciera pues un problema administrativo puede terminar escalando a un tema penal. Por eso, aquí tienen que tener muy presente que este error, que puede ser muy común al momento de realizar este tipo de operaciones, puede desencadenar pues en muchos temas más, ¿no? Graves, ¿no? Ya les he comentado, en una infracción que puede generar una multa para ustedes, para la empresa, como también una investigación que ya pues es lo que uno menos quisiera, ¿no? Por eso la documentación debe ser no perfecta, ¿no? Porque siempre hay un error humano, pero tienen que tener mucha diligencia al momento de la información que ustedes están consignando en el trámite aduanero al momento de adquirir un producto del extranjero. El segundo riesgo que podemos incurrir cualquiera de los que nos dedicamos a este tipo de actividades, ¿no? Es la subvaloración declarada por el proveedor. ¿Qué significa? Es cuando el proveedor extranjero declara un precio menor al real para el que el importador pague menos aranceles e IGB. ¿Por qué es un riesgo? ¿Por qué lo catalogamos? ¿Por qué lo catalogo como un riesgo? El riesgo es más frecuente según aduanas. Afecta directamente la determinación tributaria. Veo que hay personas que se nos quieren unir. Vamos a aceptarlas. Bien, vamos a continuar. Si se identifica su valoración intencional, pues eso puede generar también no solamente una infracción a la ley aduanera, sino también a la ley de delitos aduaneros. ¿Por qué? Eso configuraría un delito que se llama defraudación de rentas de aduanas. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas.
Entonces, nuevamente, tocando un ejemplo para poder aterrizar estos conceptos, tenemos el siguiente. Una empresa compra laptops a 250, vamos a ponerle dólares, ¿ok? $250 cada uno. Pero el proveedor declara 120 para que salga más barato, ¿no? Y te apoye con la operación. Digamos que tú tienes una empresa, pues, en Wilson, que se dedica a vender computadoras y tú tienes un proveedor de confianza, ¿no? Y dices, oye, compadre, ven, ayúdame, mira, quiero traerme 100 laptops, ¿no? Para vender ahora en Navidad, ¿no? Ahora, pues, hay más demanda, ¿no? De compradores, pero, ¿sabes qué? Pucha, quiero pagar menos los impuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? El proveedor declara menos de lo que es el precio real. Entonces, SUNAT, pues, que ahí interviene, compara el valor con operaciones previas y observa, operaciones pasadas me refiero, y observa una diferencia del 60% en el ejemplo que les estoy tocando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En la práctica, ordena un reconocimiento físico de esas mercancías, ajusta el valor, hace las operaciones y aplica la multa por declarar datos falsos. Eso es una infracción ya a la ley general de aduanas. Y bueno, en el ejemplo que les acabo de tocar, pues viendo que hay una intencionalidad pues de pagar menos, también puede generarse una responsabilidad eh, penal, ¿no? Podría generar incluso una investigación por defraudación, ¿no? Eh, entonces, la excusa, pues, que podrían decir muchos, ¿no? Doctor, mire, me ha pasado esto, mi proveedor lo declaró así, pero a ojos de SUNAT, pues la obligación de declarar correctamente es del importador, no del proveedor. Y si se detecta, pues, su valoración, estamos frente a un riesgo penal directo, ¿no? Vamos a pasar al tercer ejemplo. Esta sí es una situación un poco más alejada, pero no implica que no pueda suceder en la práctica. ¿Cuál es otro riesgo? Cuando las compras, la importación, la operación, la adquisición de un producto del extranjero, pues pasa por rutas o zonas no controladas, ¿no? Riesgos de contrabando. Aquí tienen incluso ahí la diapositiva, ¿no? Emplear una ruta no autorizada por la Administración Aduanera para el ingreso de mercancías al territorio nacional. Entonces, ¿qué significa? Para decirlo en términos más sencillos, transportar, ingresar o mover mercancías por rutas no autorizadas, zonas no habilitadas o sin el levante correspondiente, zonas donde aduanas no realiza esa operación de supervisión y control. ¿Por qué es un riesgo? Porque recuerden que les acabo de señalar cuál es el marco legal que deben tomar en cuenta. Entonces, la ley de delitos aduaneros considera eso como un acto ya de contrabando, incluso si el importador realizó todas las acciones, realizó todo de manera correcta, ¿no? Llenó bien la información, incluso pagó por la mercancía, pero si tu producto, pues, para poder tenerlo más rápido, tú lo traes por una zona a la cual no está sujeta a control aduanero, eso ya podría implicar ya no una infracción administrativa, sino ya algo mucho más grave, un delito de contrabando. Y miren, para que sepan la gravedad, que las sanciones incluso por este tipo de delitos pueden llevar incluso hasta 8 años de pena privativa de libertad. Y obviamente, pues, que el decomiso de las mercancías, ¿no? Nuevamente, vamos a seguir la misma dinámica. Voy a darle un ejemplo. Un importador trae ropa, digamos, país cercano, Bolivia, ¿no? La mercancía ingresa por una carretera donde no hay un puesto de control aduanero, ¿ya? Porque el transportista lo recomendó, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Pues la policía interviene en el camión. La empresa, aún habiendo pagado la operación, termina involucrada por ingreso por una ruta no autorizada. Es un típico caso donde el transportista comete el delito, pero la responsabilidad también por esa situación también los alcanza a ustedes, a los importadores, en ese ejemplo.
Entonces, hoy en día, pues que estamos en un país, pues donde gana pues la viveza, pues el peruano vivo, a veces pues se surte de este tipo de escenarios, ¿no? Pero aunque no lo crean, cuando llegan las autoridades, es ahí pues donde uno ya pues dice, pucha, yo no sabía, no me dijeron, yo siempre lo he estado haciendo así, de esa manera, pero no, ojo, para eso esa es la idea de este webinar, que ustedes se lleven un conocimiento claro y preciso de qué es lo que significan las operaciones que ustedes están realizando, cuáles son las entidades que entran a regular ese tipo de operaciones, el marco legal, como ya les indiqué que es muy importante, la ley aduanera y la ley de delitos aduaneros, pero sobre todo también tengan ustedes en cuenta cuáles son los riesgos. Y este es un riesgo que no genera, que bueno, más que una infracción administrativa, puede generar un riesgo penal, ¿no? Entonces, no importa quién eligió la ruta, no importa con quién te hiciste amistades, no importa cuántos años venías haciendo la misma operación, pasando, pues, eludiendo el control aduanero, aduanas presume esa operación que si el control se evitó, lo que hiciste fue intentar burlarlos, ¿no? Y el importador terminará respondiendo penalmente. Otro riesgo, y aquí sí es un tema ya muy común, ¿no? Es el común denominador, y de eso hemos tenido varios casos aquí en la firma, y ese riesgo, pues, de que las operaciones, y hablando, pues, específicamente de las importaciones, se traten, pues, de mercancías restringidas o prohibidas, incluso sin autorización, eh, ya dependiendo de la naturaleza del producto, ¿no? Eh, Les explico, ¿no? A ver, primero, ¿qué significa, doctor Álvaro, mercancías restringidas o prohibidas? ¿Y por qué eso es un riesgo para las operaciones que yo hago? Yo me dedico, pues, a, a comprar zapatillas chinas, me dedico a comprar juguetes y traigo para vender. Bien, pero quieres incursionar, ya quieres dejar detrás, pues, ese tipo de operaciones, ese negocio y quieres avanzar, ¿no? Ahora quieres dedicarte a algo más de lujo, ¿no? Con más cliché, ¿no? Entonces, ahora pues quieres tú eh, incursionar, no sé, pues en abrir una clínica especialista en tratamientos de la piel. ¿Y qué necesitas tú para ese tipo de negocios, no? No solamente necesitas pues mano de obra, ¿no? Doctores, inmobiliarios, personal, no, sino que el instrumento más importante para ese tipo de rubro, ese negocio es máquinas, ¿no? Y no son máquinas cualquiera, son máquinas láser, máquinas que te ayudan efectivamente pues a los tratamientos en la piel, pero esos son considerados equipos médicos. Entonces, en este ejemplo que les quiero traer, tú que puedes estar pues buscando, ¿no? Incursionar en ese nuevo tipo de negocios, ¿no? Dedicados al tratamiento de la piel, tienes que saber que dependiendo del rubro de tu negocio y de las actividades de los equipos, las mercancías que quieras adquirir, tienes que tener en cuenta que hay algunas que son restringidas y prohibidas. ¿Qué significa restringidas? Que requieren de una autorización, un permiso documentado, como también hay mercancías prohibidas. Entonces, importar productos que requieren permiso previo, por ejemplo, Digemit, para el caso que les he explicado de los equipos médicos. Hay otros productos también que requieren permisos de otras entidades, como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando se tratan pues de partes de vehículos, repuestos, también entidades como Produce, otras, hay muchas entidades pues que regulan permisos dependiendo de la naturaleza de cada uno de los bienes que estamos trayendo, ¿no? Que estamos importando. Entonces, si yo importo este tipo de productos que requieren de autorizaciones y no las tengo, estoy incurriendo yo en un tráfico de mercancías restringidas. Ahora, es un riesgo, evidentemente que lo es. Si no se cumple con tramitar el permiso, no solamente te va a generar una infracción administrativa por incumplir esa falta de autorización, ese permiso, porque también dependiendo pues de del
de la naturaleza del producto que estás adquiriendo, puedes también incurrir en un ilícito penal, ¿no? Que ya les acabo de señalar, tiene la misma denominación, ¿no? Tráfico de mercancías restringidas, que está regulado en el artículo 8 de la ley que les he citado al inicio, la ley de delitos aduaneros, la 28.008. Entonces, ahora, ¿y en dónde quedan las mercancías prohibidas? Pues evidentemente son aquellas pues que no están permitidas. Aún así tú estés buscando una autorización, no vas a encontrar, porque hay mercancías que no pueden ingresar al país, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que suelo viajar mucho, ¿no? Al extranjero, y siempre hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque a diferencia de otros países, son pocos en realidad los países que prohíben que uno pueda llevar eh, semillas, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, puedes llevar muchas cosas, pero particularmente te prohíben que tú puedas ingresar algún tipo de alimento, fruta o verdura que tenga semillas, porque según ellos, pues eso puede involucrar algún tipo de daño, pues, en lo que es la industria agraria, ¿no? En el país, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, hay países, como también sucede con nosotros, que no podemos importar del extranjero mercancías porque son consideradas prohibidas, y una de ellas, pues, son, por ejemplo, las semillas, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro. La verdad que pocas empresas he visto que se dediquen a ello, pero nunca pasa. O sea, siempre pasa, mejor dicho, ¿no? Siempre pasa que alguien pues quiere aventurarse, ¿no? Y quiere poner, no sé, digamos, una florería, una empresa dedicada pues a la venta pues de flores y también de semillas, y quiere traerse la semilla más extraña, pues, pero aquí no está permitido, ¿no? Es una mercancía catalogada como prohibida. Entonces, en este riesgo, en este tipo de operaciones, estos son los riesgos, ¿no? Y estos riesgos pueden generar una consecuencia ya muy grave, que es una infracción, pues, a la ley aduanera. Eh, Les pongo un ejemplo, ¿no? Ya retrocediendo un poco lo que es las mercancías restringidas, ¿no? Una empresa importa cámaras de seguridad con transmisión inalámbrica, ¿ya? Y el importador, el empresario, no sabía que este tipo de productos requieren un permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por usar frecuencias reguladas. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? SUNAT pues detecta falta de autorización sectorial de ese sector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la mercancía se incauta y por último puede activarse una investigación por este delito que les acabo de mencionar, que recibe la misma denominación, tráfico de mercancía restringida, porque la autorización previa es parte del control aduanero. Entonces, para poder resumir esto, no basta con que el proveedor diga que el producto es legal. En el Perú, cada sector tiene sus propios permisos, ¿no? Si se trata de equipos médicos, si se trata de equipos electrónicos, corresponde a cada entidad otorgar los permisos correspondientes. Y si falta uno solo, la operación puede ser considerada como un tráfico ilícito. Vamos a pasar ya al último ejemplo de un riesgo de esas operaciones comunes que podemos realizar, ¿no? Responsabilidad del importador, aunque deleguen terceros, ¿no? Creo que aquí va a ser muy interesante, tal vez para los que tienen una empresa de importación, ¿no? Y ya pues ya han dejado pues de participar ya en las operaciones directas de este tipo de este rubro, y tienen sus propios trabajadores, ¿no? Entonces, aunque por ejemplo, digamos que tienen sus trabajadores que despachan, que embalan, ok, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Vamos a entrar. Aunque el despachador de aduanas cometa el error técnico, clasificación, fracción arancelaria, descripción, la responsabilidad final es de quién, del importador. No sé si lo pueden visualizar en la diapositiva. Bien, ahí estamos, ahí está. ¿Por qué es un riesgo? Eh, bueno, la ley 28.008, la ley de delitos aduaneros y la ley general aduanera, considera que quien tiene interés en la mercancía
es responsable de la declaración. ¿Ok? No se puede alegar el agente de aduana se equivocó. O perdón, en el ejemplo, ¿no? Mi despachador, pues, quien se encarga de recibir los productos, las compras de los usuarios, se equivocó. No. Por más que sea un error del despachador, también puede generarte responsabilidad a ti que tú manejas una empresa importadora y puedes afrontar multas por declaraciones incorrectas, por mal ajuste del valor de la mercancía. Y si el error pues genera pues afecta tributos, también puedes incurrir, también puedes arriesgarte pues a cometer un delito de defraudación aduanera, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Un despachador de tu empresa clasifica incorrectamente audífonos Bluetooth usando una partida con arancel mucho menor. La SUNAT, ¿qué pasa ahí? Detecta el error e inicia la fiscalización. El importador dice, yo no sabía, pero la norma es clara, el declarante es responsable. Si SUNAT prueba un beneficio tributario ahí, incluso puede correr copias al oficio, al Ministerio Público, y ya no solamente te generaste pues un tema administrativo, sino también penal, ¿no? Entonces, algo que tienen que tener muy presente ustedes es que en materia aduanera, las responsabilidades en lo que respecta a un tema administrativo, una infracción administrativa, es objetivo. Tú quebrantas la norma y ya eres responsable. A diferencia, pues, si se trata de un ilícito penal, ¿no? Ahí tienen que probarse ya muchas otras variables, pero lo más importante es un término que usamos nosotros los penalistas, que es el dolo, ¿no? La intención de haber cometido ese acto, ¿no? Y de manera intencional, obviamente. Bien, entonces, ya hemos avanzado, conocemos, pues, qué es lo que la naturaleza de perdón, ya conocemos cuál es el panorama actual de las operaciones que realizamos de comercio exterior. Conocemos también un poco, ya les he ilustrado un poco lo que es el marco legal aplicable a ese tipo de operaciones que realizamos día en día, pero también se han llevado algo muy importante, ¿no? Y espero que sea así, que es cuáles son los riesgos más comunes, ¿no? Y ahora ya saben, pues, que para ese tipo de riesgos no solamente hay implicancias, pues, administrativas, multas, sino también hay implicancias penales. Y eso es lo que vamos a abordar ahora ya para ir finalizando, ¿no? Entonces, lo que viene ahora pues es más importante, ¿no? Como les dije, estos riesgos no solo son faltas operativas o administrativas, sino que muchos de ellos, como ya los hemos tocado en los ejemplos, pueden escalar a sanciones penales, ¿no? Entonces, en otras palabras, una misma conducta puede generar multa, puede convertirse en un delito aduanero. Por eso vamos a revisar uno de los principales delitos aduaneros, he seleccionado aquí para ustedes, tratando de llevar un poco de los ejemplos que hemos tocado anteriormente, ¿no? Que es justamente el núcleo de este webinar. Tenemos el delito de receptación aduanera, el delito de financiamiento de delitos aduaneros, el delito de contrabando, lo tocamos al inicio, el famoso delito, pues, de mercancías prohibidas y restringidas, que es el que más se cometen comúnmente, ¿no? Regularmente, y la defraudación de rentas de aduanas. Vamos a explicarlo con ejemplos concretos para que puedan entenderlo. La idea aquí no es darle unas clases, pues, de derecho penal, sino llevar un poco de la experiencia de mi trabajo como abogado viendo este tipo de casos, pero nunca está de más pues que ustedes se lleven un poco de conocimiento de qué es lo que implica ese tipo de delitos, ¿no? Vamos a empezar con el delito de receptación aduanera. Nicole, si puedes avisarme si estamos bien con el tiempo. Bien, entonces, ¿qué es el delito de receptación aduanera, no? Eso está regulado en la ley, ustedes lo pueden visualizar ahí en la diapositiva, la ley de delitos aduaneros, artículo 6. ¿Pero qué es? Términos muy sencillos se los voy a decir.
Ese delito que se configura cuando tú, importador, tú, dueño de una empresa importadora, tú, quien quieres emprender, tienes que también saber esto. Cuando la persona que adquiere, recibe, almacena, transporta o comercializa mercancías procedentes de un delito aduanero. Por ejemplo, el contrabando o la defraudación. Lo que sanciona este delito es al que compra o manipula mercancías que ya ingresaron ilegalmente al país. Ojo, no es necesario haber participado en la importación ilícita, ilegal. Basta con que la persona tenga la posesión de una mercancía ilegal y que haya indicios suficientes de que podía conocer su origen ilícito. Afecta muchísimo al comercio electrónico, marketplace, tiendas pequeñas y distribuidoras. Y aquí les voy a tocar un ejemplo. Nosotros en la firma hemos llevado la defensa de una empresa dedicada a la venta de joyerías, diamantes, oro, de collares de oro, aretes con perlas, con plata, ¿no? ¿Y qué pasó? Si bien nuestro cliente pues simplemente se dedicaba pues a la actividad de vender diamantes principalmente en su negocio, pero no somos un país nosotros, por así decirlo, exportador de diamantes. De repente ustedes no conocían este dato, pero todo lo que ustedes ven en Miraflores, en todas esas zonas donde se venden pues diamantes, en realidad son personas que han comprado en el extranjero. Los diamantes son más que todo traídos del extranjero. Entonces, ¿qué había pasado aquí con nuestro cliente? Pues con este cliente que llegó muy angustiado, muy preocupado, que le habían abierto una investigación por recepción aduanera, porque habían advertido pues de otras empresas, no de la de nuestro cliente, que habían importado diamantes, pero sin cumplir sin pasar por control de aduanas, sin cumplir con los requisitos, ¿no? Entonces, ahí no solamente pues quien cometió la infracción fue la empresa importadora, sino también quien adquirió los diamantes, ¿no? Pero bueno, eso se pudo sustentar luego en la práctica con las facturas, ¿no? Indicando pues que nosotros compramos a una empresa, ¿no? Que se dedica a ese tipo de importaciones. Nosotros no hemos intervenido en ese tipo de operaciones y nuestras compras fueron pues legítimas, ¿no? Legales, estaban documentadas. Pero vamos con otro ejemplo, ¿no? Ya aterrizando un ejemplo, a ver, para que también podamos entenderlo mejor. Una empresa compra 300 laptops a un distribuidor local porque el precio está 35% por debajo del mercado. No piden documentos, no verifican el origen y aceptan una factura con datos incompletos. Eso, aunque no lo crean, es muy común. La gente compra sin importarle la documentación. Pero ¿qué pasa luego? Que la SUNAT detecta que las laptops ingresaron por contrabando desde, no sé, póngale Colombia, Chile, Bolivia, ¿no? Estados Unidos, el país que ustedes gusten. La empresa que compró, aunque no participó en el ingreso, en el acto de importación ilegal que burló el control aduanero, incurre en un delito de receptación aduanera porque adquirió mercancía proveniente de otro delito. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los delitos más comunes que vienen de ese tipo de actividades, ¿no? Del comercio exterior, ¿no? Otro es el financiamiento de delitos aduaneros. Ocurre cuando, ¿qué es? A ver, primero la norma, es importante. La ley, nuevamente, la ley de delitos aduaneros está regulada en el artículo 8. Ocurre cuando alguien, ¿qué pasa? Financia, adelanta dinero o facilita pues recursos para que otra persona cometa un delito aduanero. Este delito castiga a quienes hacen posible la importación ilícita, no importa si no participan directamente en el contrabando, en la subvaloración. El hecho de financiar, prestar, transferir fondos o administrar recursos para que alguien más cometa el delito
ya genera responsabilidad. Es muy común en operaciones donde el importador aporta capital sin verificar si la operación cumple o no con los requisitos legales. Y uno no puede hacerse el desatendido, ¿no? Tiene que estar siempre pues, realizando un control, una supervisión. Un ejemplo, para tocar ese delito, para hacerlo más sencillo la explicación, un empresario, por ejemplo, entrega $50,000 a un tercero para que haga una compra, ¿no? Para traer ropa, no sé, pues, mercadería china, ¿no? Ropa china, que hoy día es tan barata, ¿no? A pesar que tenemos buenos materiales aquí en Perú. Pero sí, hay personas que compran ropa barata en China, ¿no? No revisa los documentos, no firma ningún tipo de contrato, ni valida que el proveedor sea formal, no le importa absolutamente nada. Dice, yo para Navidad voy a empezar a vender mis polos chinos en Gamarra, en el centro de Lima, y me he conseguido este contacto. No me importa si es una empresa formal, no me importa revisar ningún tipo de documentos. A mí me han contado que tú le das la plata y en menos de un mes está tu ropa de China. ¿Ok? El tercero, obviamente, pues no le importa más que el dinero, usa el dinero para ingresar a mercancía por rutas no autorizadas, en Tacna, por ejemplo, que es tan común ahí, pues la burla, el control aduanero, y aunque el empresario, pues, no estuvo en fronteras, no financió el contrabando, perdón, no estuvo en la frontera, no estuvo en el acto de la importación en sí, ¿qué es lo que cometió? Financió un delito, que es el delito aduanero de contrabando. Entonces, deben tenerlo muy presente. Aquellos pues que están aventurados a querer emprender un negocio, a realizar este tipo de actividades, deben tener en cuenta que eso está regulado, eso está consignado como una infracción, no una infracción, sino un delito. Entonces, está bien emprender, está bien en progresar, está bien en avanzar, ¿no? Pero no podemos hacerlo pues así a la palomillada, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta ese tipo de situaciones que pueden generarte un delito, ¿no? Y eh, bueno, una situación muy, muy grave, ¿no? Vamos a pasar ya al tercer delito que es más común que se comete en ese tipo de operaciones, que es ya el contrabando. Tanto hemos citado el contrabando, vamos a ver de qué se trata este delito de contrabando. Nuevamente nos remitimos a la ley 28008, la ley de delitos aduaneros. ¿Y qué es? Es un delito ya más conocido, ¿no? En el mundo jurídico, obviamente, ¿no? Ustedes probablemente no han escuchado de él. Consiste en ingresar o extraer mercancías del país burlando el control aduanero. Aquí hablamos de operaciones donde la mercancía entra o sale sin pasar por aduanas, ¿no? Usando rutas no habilitadas, eh, ocultándola o presentando información falsa. ¿Todo para qué? Para poder ingresar la mercancía al país. Entonces, es importante que ustedes sepan que no solo es contrabando cuando alguien cruza de manera ilegal ese tipo de mercancías por la frontera, por zonas donde no está sujeta a control aduanero, ¿no? También es contrabando cuando la mercancía no se presenta para el control aduanero o cuando se oculta su naturaleza, se cambian las cantidades o se modifica el valor real. Bien, bien, vamos ajustando un poco el tiempo ya, pero es muy importante que tengan ustedes presente esto, a todos los que nos están oyendo y están participando de este webinar. Eh, Vamos a tocar un ejemplo, ¿no? Un importador trae celulares por transporte internacional, pero coordina con un agente eh, para que no pasen por inspección, declarando que se trata de accesorios electrónicos de bajo valor. La mercancía no coincide con lo declarado y se demuestra intención de ocultamiento. ¿Ya? Hay una intención de ocultar la mercancía. Eso ya es contrabando, incluso agravado por el valor y por el uso de documentación falsa. Pero ya puede configurarse como un delito de contrabando.
Vamos a avanzar un poco más rápido. El siguiente delito, aquí está, pues el famoso delito de tráfico de mercancías prohibidas y restringidas. Déjenme decirles que es lo que comúnmente o lo que más son más casos en las fiscalías por tráfico de mercancías prohibidas o restringidas que otros delitos. Porque esto puede generarse por diversos factores, ya sea porque una declaración aduanera pues no la llenaste de manera correcta, hubo un problema en el proceso de embalaje del producto del extranjero, o no tuviste, o en principio no tuviste la autorización porque no sabías, no tuviste la orientación de un abogado, pues, quien te asesoró y te dijo, muy bien, perfecto, Ángela, ¿no? Nicole, ¿quieres tú? Ambas quieren abrir, pues, su negocio, pues, ¿no? De cuidados de la piel. Bien, ¿quieres comprar máquinas? Oye, pero ten presente esto. Equipos médicos requieren de autorización. Muy bien, ayúdenos, por favor. Nosotros lo orientamos. Este delito sanciona el ingreso, salida o comercialización de mercancías que requieren permisos, como les expliqué anteriormente, sectoriales. Depende del sector, depende de la naturaleza de la mercancía. Equipos médicos, Ministerio de Salud, equipos electrónicos, repuestos vehiculares, el MTC. O también este delito también sanciona cuando son totalmente prohibidas, ¿no? El ejemplo que les di de las semillas. Pues aquí la conducta es importar bienes que tienen control, que requieren de un control previo. Medicamentos, equipos de telecomunicaciones, químicos, armas, insumos médicos, semillas, etcétera. Lo más común es que el importador compre la mercancía y cuál es el error, cuál es la operación más común y que genera este tipo de implicancias legales, lo compra sin verificar si se necesita el permiso de las entidades, ¿no?, correspondientes. Si la mercancía, y llévense por favor quiero que se lleven esta frase, es que si la mercancía requiere autorización y no la tienes, y aún así te las ingenias para traer esos productos, ya estás cometiendo un delito. ¿Ok? No todo es, uno puede entender, ¿no? Las tecnologías, las facilidades, pues, de ingresar a línea y con un clic comprar un producto, pero créanme que hemos visto nosotros casos, ¿no? Casos donde la gente de verdad desconoce y último momento, pues, no sabe que requieren de una autorización, ¿no? Para los productos que están comprando para su negocio. Pero de eso hay solución, ¿no? Ya, bueno, ahí entra a tallar ya el trabajo de un abogado, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Un caso que hemos tenido, ¿no? Un cliente, pues, muy angustiado, nos trae su problema, compró un transformador en Amazon, trató con una empresa importadora en Miami, pero debido a un problema, a un error humano, embalaron otro tipo de productos, unos equipos médicos, que sí tenían autorización, pero de la persona que estaba buscando importarlos, más no de nuestro cliente que estaba comprando un transformador en Amazon. Entonces ahí se mezclaron los productos y al final lo que él declaró en aduanas, que era un transformador que no superaba pues los $2,000, le llegaron como 3 maquinones, equipos médicos, ¿no? Los incautaron, realizaron actos de verificación, enviaron un informe y le abrieron una investigación por tráfico de mercancías restringidas. Ahí pues el asesoramiento no iba tanto porque él consiga el permiso, porque al final no era el producto que él adquirió, pero miren cómo se generan varias variables, ¿no? Ya está la operación común, pero por un error humano trajeron otro producto que requería de autorización, no la tuvo, le abrió una investigación por este delito, tráfico de mercancías, y ¿qué hicimos nosotros? Pues con documentación, acudiendo a la fiscalía, acudiendo a aduanas, nosotros con documentación técnica, los comprobantes, las operaciones, incluso los mensajes que tuvo con la empresa importadora, demostramos que, pues, que al final se trató de un error en el proceso
de importación, pero no era culpa de nuestro cliente, ¿no? Pero puede pasar, puede pasar. Entonces, puede que esos errores generen implicancias legales, pero no quiere decir que es el final del mundo, ¿no? Para eso es importante siempre tener una asesoría, no solamente como prevención, sino también siempre contar con una asesoría especializada para cuando llegue el momento también poder actuar, porque incluso en esas instancias también se pueden ver muchas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, ya ejemplo, ya con lo que le acabo de explicar, creo que es más que suficiente. Vamos a pasar ya al último delito. Nuevamente agradezco a todos los que se han tomado el tiempo para poder participar de este webinar. Ya al final, si es que tienen algún tipo de consultas o si es que todo el tema ha quedado claro, pues bueno, entonces podríamos ya ir proyectando una segunda sesión, ¿no? Bien, vamos a entrar al quinto y último delito más común que se suelen cometer en este tipo de operaciones, ¿no? Que es la defraudación de rentas de aduanas. Artículo 4 de la Ley de Delitos Aduaneros. ¿Qué es? Es el delito de evadir intencionalmente el pago de los impuestos a la importación, ¿no? Pero obviamente pues que esa evasión es mediante engaños, ¿no? Ardides, como dicen algunos, ¿no? Este problema, este es probablemente, conjuntamente con el delito de tráfico de mercancías prohibidas y restringidas, uno de los delitos más frecuentes en operaciones formales, ojo, ¿eh? Aquí no estamos hablando de contrabando, estamos hablando de una operación con documentación, pero con información falsa o alterada. ¿Y cuál es esa información que se falsea, ¿no? Normalmente, ¿no? La subvaloración del producto, la falsa descripción del producto, una doble facturación, por ejemplo. ¿Por qué? Con los ánimos, pues, de buscar pagar menos tributos, eso ya implica, pues, un delito, ¿no? Entonces, ojo que aquí las explicaciones no son para los que deben estar previniendo ese tipo de conductas, ¿no? Sino también para los que la están haciendo, pues, y en realidad no saben, ¿no? Que están cometiendo un delito, ¿no? Pero para eso está la explicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un importador acuerda con el proveedor declarar un valor de $12,000 cuando realmente pagó 35,000, ¿no? La SUNAT inmediatamente detecta esas inconsistencias en precios de mercado, hace cotejo y advierte, pues, ¿no? Que hubo ahí un comportamiento dirigido, pues, a falsear información, ¿no? Entonces, se configura la defraudación de rentas de aduanas, ¿no? Y esto está sancionado con penas privativas de libertad. Bien, entonces, ya eso ya para finalizar, nuevamente agradeciendo, pues, el tiempo que se han tomado cada uno de ustedes para poder eh, conocer un poco más del tema. Es importante, no solamente para los que ya están incursionando ese tipo de actividades, sino para los que también quieren realizar ese tipo de actividades, ¿no? Quieren abrir un negocio, quieren importar productos o también quieren vender al extranjero, tienen que tener en cuenta estas pautas. Que estas operaciones comunes que hoy en día puede realizar cualquier persona, hay riesgos, ¿no? Hay varios riesgos y estos riesgos pueden generar, como ya les había comentado, infracciones administrativas, una multa, pero lo que es más grave aún es un tema de delitos, ¿no? De investigaciones fiscales. Vamos a pasar ya a la última diapositiva, por favor, Nicole. Entonces, un poco para ir resumiendo, o mejor ya para finalizando y resumiendo, pues todo lo que hemos visto ahora, tú, importador, empresario, o quien busca pues incursionar en ese tipo de actividades para un negocio, tienes que tener en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿no? Siempre verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables para el producto que estás adquiriendo. Muy importante, porque dependiendo pues de la naturaleza de tu negocio, dependiendo de lo que tú quieres adquirir, quieres comprar, tienes que verificar si el producto requiere de una autorización,
¿no? O si es un producto que está prohibido, ya no lo puedes traer, entonces tienes que saber todo eso, ¿no? Siempre una supervisión permanente en el desarrollo del proceso de importación. Ahora, esto no va dirigido obviamente pues para los que compran un set de maquillaje o un case para su celular, sino me refiero para aquellas personas, como en el ejemplo que les he tocado, pues que compran un producto en el extranjero y para traerlo más rápido buscan una empresa importadora o tienen una empresa importadora de confianza, siempre es bueno, nunca está de más, siempre supervisar, ¿no? Estar al tanto, no solamente de la información que uno presenta en la aduana, sino también tiene que estar uno detrás del proceso que se lleva ya en la empresa importadora, ¿no? Y también eso jala también a que uno no se deje llevar, ¿no? En el mundo de los negocios, no existen amigos ni familiares, ¿no? Siempre comprueba, pues, de que la empresa importadora sea una empresa formal, cuente con coberturas, con seguros necesarios, que tengan personal capacitado. Es bueno informarse, más aún cuando estás emprendiendo un negocio o ya estás en el camino, porque es un esfuerzo, es un sacrificio de uno, siempre tienes que tener en cuenta este tipo de recomendaciones, porque si no lo que sale más caro, pues no contratar al abogado, sino pues lo que vas a afrontar, ¿no? Y que es algo que yo siempre lo digo desde la experiencia, ¿no? Lo más agotador, pues, cuando uno ya se ve enfrentado, pues, a un proceso penal, es el tiempo que toma, ¿no? El agotamiento tanto físico como mental, ¿no? Es un problema, es una carga. Entonces, si lo puedo evitar, si puedo ser un poco más diligente, lo vale la pena, ¿no? Vale la pena. Bueno, eso es todo lo que quería explicarles de manera poco resumida en este webinar. Realmente hemos tomado la experiencia de nosotros como abogados especialistas en delitos aduaneros y hemos querido traerle pues lo más importante en este webinar, ¿no? Probablemente más adelante tengamos ya unas varias sesiones donde podamos profundizar, pero espero que ahora se hayan llevado pues al menos lo más importante, ¿no? Un conocimiento no solamente un conocimiento más técnico de lo que implica las operaciones que uno está realizando, sino también de los riesgos que uno puede cometer, ¿no? No solamente ya si uno ya está viviendo la consecuencia, también puede contar con la asesoría de un abogado y de eso nosotros somos especialistas. Bien, les agradezco nuevamente a todos los que se han conectado a este webinar, nos han acompañado en casi ya más de una hora, me parece. Eh, espero que todo aquello acá haya quedado claro o si es que alguno tiene alguna duda, consulta, tenemos unos minutos para poder abordar sus preguntas, ¿no? Si no es así, pues ya daríamos por finalizado este webinar. Nicole, tú me avisas si hay alguien que quiere, alguien en el chat quiere formular alguna pregunta. Hola, buenas noches. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor, buenas noches. En primer lugar, felicitar su maravillosa ponencia y tenía una consulta en cuanto a las importaciones, porque actualmente se ve mucho el tema de importaciones de perfumes. Sin embargo, muchos de esos perfumes son falsificados, traídos de otros países. Entonces, ¿de qué delito podríamos estar hablando en ese caso? Aparte, creo que también se estaría involucrando la propiedad intelectual, ¿verdad? Tiene el micrófono apagado, doctor. Disculpe. Sí, está bien. Sí, respondiendo a tu pregunta, bueno,
Es interesante, ¿no? Porque ahí ya no solamente depende, pues, depende de qué tanto uno haya intervenido, pues, en ese tipo de adquisiciones, ¿no? Evidentemente, pues, uno compra un producto confiado en que lo que está comprando reúne las características, ¿no? Del importador, ¿no? Un producto de calidad, que sea original, que tenga un precio justo, ¿no? Pero bueno, siempre que uno no tenga pues la posibilidad, por más diligente que fuera, de que el producto es falsificado, no estaría en principio incurriendo en ningún tipo de ilícito. Más bien, quien uno resultaría afectado por esa compra, ¿no? De perfumes falsificados, ¿no? Y en ese caso, pues más bien la orientación, la sugerencia que yo podría dar en ese caso es eh, presentar ya un tipo de acciones contra la empresa que te ha vendido ese producto, ¿no? Por eso les digo, dentro de las recomendaciones es siempre, pues, tener un deber de diligencia, ¿no? Supervisión de los productos que estamos comprando, ¿no? Entonces, eh, podría configurarse un delito de contrabando, ¿no? Por ejemplo, traer 200 frascos de perfumes de marca, pero ingresarlos sin declararlos o declararlos como lociones, ¿no? Constituye un delito de contrabando porque se está ocultando la verdadera naturaleza de la mercancía. Pero es ahí cuando uno pues lo hace de manera intencional y conoce que el producto no reúne las características de la marca, ¿no? Pero en el ejemplo que usted me acaba de tocar, pues en realidad no hay una infracción o un delito que uno esté cometiendo, ¿no? Siempre y cuando pues haya cumplido con todo el procedimiento conforme señala la ley y la norma, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ali Revilla. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Se pueden importar equipos, por ejemplo, de la China, y solamente presentar la declaración, el DUA, la Declaración Única de Aduanas y la Declaración Única de Importación? ¿Es suficiente para la SUNAT? Para efectos de entiendo que sí, pero ¿es suficiente? No, no necesariamente, no es suficiente siempre y cuando pues el producto que estás importando de China requiere alguna autorización. O sea, la documentación de la cual usted me está citando está bien, esa información de todas maneras uno tiene que cumplirla, pero el elemento diferenciador es conocer aquí en tu país si es que el producto que estás importando requiere de una autorización. Ahora, no necesariamente todos los equipos que tengan que ver pues digamos, tratamientos médicos requieren de autorización. Hay algunos productos que pueden pasar, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del producto, como le repito, ¿no? En ese caso, la SUNAT no pide factura comercial. Me refiero a los productos que no necesitan autorización. Ah, no, obviamente que no. En ese ejemplo concreto sí, no hay ningún problema, evidentemente. Y si luego quisiéramos vender esos productos y no tenemos factura comercial, se complica la cosa. Ahí sí, claro, ahí sí se complica, ¿no? Porque ahí estamos entrando ya a otro espacio, ¿no? Ahí estamos entrando a otro terreno. Evidentemente que la persona que te está comprando, o sea, hay matices, ¿no? Pero obviamente que si tu objetivo es luego, o sea, estamos hablando del ejemplo de que tú tienes una empresa y quieres comprar un producto porque te gustan las características que tiene, entre ellas que es barato, pero si tú luego lo quieres vender y sabes que requieres de una factura comercial, pues entonces no te conviene esa compra. No la vas a tener ahí, ¿entiendes? Pero no constituye ningún tipo de infracción, ¿no? Penal. Me refiero, No, él no trae penal, facturas comerciales y demás. penal no. Vale, perfecto, doctor, gracias. ¿Alguien más tiene otra consulta? Si no hay más consultas, creo que ya podemos dar por concluido este webinar. Nuevamente les agradezco a todos por su participación, también a aquellos que han formulado preguntas. Ya nos estaremos viendo ya para una continuación de ese tema. Tienen nuestras redes sociales. Si gustan que hagamos tal vez en sesiones abordar esos temas con más profundidad,
pueden escribirnos a nuestras redes sociales y en el caso de las preguntas que han hecho, por ejemplo, algunos, si tienen algún tema, alguna situación legal, en la cual ya aterrice un caso concreto, también tienen nuestros canales de contacto. Nosotros somos especialistas y abordamos estos temas, podemos darle solución. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Solo para comentar que en el transcurso de la semana se va a estar enviando el material que se expuso y la grabación de esta reunión. Gracias a todos y estén atentos a nuestras redes para próximos webinars. Buenas noches.